Buenas, buenas. Qué oportunidad nos brinda el Señor hoy de encontrarnos en este espacio en el que hemos venido meditando sobre la salvación, la manera en cómo Dios ha venido obrando su salvación en nosotros, cómo la bondad del Señor nos ha alcanzado, cómo Él ha operado ese plan de salvación, como lo dice Efesios, que lo ha venido diseñando desde antes de la fundación del mundo, lo ha ejecutado en su Hijo y lo aplica a nosotros por su Espíritu. Así que esta es una oportunidad preciosa para contemplar esa bondad del Señor y ya vamos llegando al final de lo que ha sido esta serie de las salvaciones del Señor. Hoy con la segunda parte del tema de la glorificación y hemos llamado a este punto de la glorificación victoria sobre la muerte. Meditando en ese refrán que con tanta frecuencia hasta pronunciamos de que lo único que no tiene remedio, no tiene solución es la muerte. Y les decía hace 8 días de manera insistente que efectivamente la muerte para el creyente sí tiene solución. Sí tiene solución. Así que tómese un café, prepáreselo por favor si no lo tiene allí. Si no, puede tomarse un café, una aromática o alguna bebida que le pueda ayudar a ir asimilando lo que vamos a ir aprendiendo, por favor. Una buena oportunidad para un buen café, la Biblia abierta, cuaderno de notas y nos vamos con esto de victoria sobre la muerte, la glorificación, la segunda parte. Vamos ahora, recuerde el saludito, por favor. Allí en el chat estamos pendientes para mirar de qué manera nos estamos reconociendo y darnos cuenta de quienes están allí conectados en el propósito de irnos retroalimentando, creciendo. Para nosotros es muy importante que usted nos haga saber que está conectado, así que le invito para que nos deje un mensajito allí en el chat. Si lo ve posterior a su transmisión, entonces lo puede hacer allí en la caja de comentarios. Y recuerde, antes de orar, recuerde que nos vamos aproximando ya. Este es el tema último en la serie que llevamos. Dentro de 8 días haremos el cierre del temario como tal, el tema de las salvaciones del Señor. Y en 15 días estaremos meditando, abriendo un espacio para las preguntas, para las inquietudes, para todas aquellas cosas que van surgiendo. Entonces ahí les queda la invitación para que estemos prestos a participar a través de las preguntas. ¿Cómo podemos formular las preguntas? Me ayudaría mucho si me las hace llegar con anticipación al chat de la iglesia. La puede dejar en la caja de comentarios de acá de este video en YouTube. En el chat también puede dejar sus preguntas y estaré recogiendo las inquietudes para ir con ellas a tratar de resolverlas. Es importante, ese mismo día también trataremos de atender preguntas, pero ayudará mucho si las tenemos con anticipación para poder tener la respuesta de manera adecuada. Ahí le queda la invitación, vamos a orar y a pedirle al Señor que nos dirija en este tiempo. Señor, gracias por esta generosidad tuya al permitirnos encontrarnos hoy, Señor, en este espacio, a través de este medio, Señor, en el propósito de seguir creciendo en lo que tú estás haciendo en nosotros. Gracias por tu obra, gracias por tu salvación, gracias por alcanzarnos, gracias por mirarnos, Señor, porque la salvación es una obra tuya. Nosotros somos, Señor, aquellos que estamos necesitando, ansiosos, deseosos de tu salvación. Gracias por alcanzarnos, gracias, Señor, por apartarnos para ti y queremos rogarte que nos ayudes a vivir para la gloria tuya, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Entonces nos vamos ahora con esto de la victoria sobre la muerte. Y vamos a iniciar con un texto bíblico que nos va a recordar esto que el apóstol Pablo lo va a remarcar muy bien. Y dice, porque es necesario, dice así el texto bíblico, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible, dice el apóstol Pablo, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Qué precioso texto, ¿no?
allí en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 53 al 55. Esa seguridad y esa convicción del apóstol Pablo de que efectivamente ese último enemigo será vencido. No ha sido vencido, pero será vencido en el sacrificio, en ese momento último en el que el Señor glorificará a su pueblo. Ahí entonces tenemos esa contemplación de esa majestuosa obra del Señor. Y vamos a meditar en la frase de un autor. He venido citando en varias oportunidades a un señor llamado Murray, y este autor nos ha venido ayudando bastante en esta reflexión con un texto que él va a escribir de redención consumada y aplicada. Miren Murray lo que dice allí. La redención que Cristo ha asegurado para su pueblo es la redención no solamente del pecado, sino también de todas sus consecuencias. La glorificación, ahí lo acaba de decir Pablo, ese enemigo será totalmente devastado, ya no tendremos que luchar contra él, y la muerte, así como así como el sufrimiento que vivimos hoy, es una consecuencia del pecado. Y aquí Murray, recogiendo lo que dice el Nuevo Testamento, dice: la redención que Cristo ha asegurado para su pueblo es redención no solamente del pecado, sino también de todas las consecuencias. Es decir, lo que ha venido como un efecto del pecado en el Edén, aquí en la glorificación, en la redención del Señor, en la obra de salvación operada por el Señor, queda superada. Así que eso es lo que nos enseña. Y tenemos también una reflexión que se ha hecho de un catecismo de la iglesia, histórico de la iglesia, que es el Catecismo Menor de Westminster. Va a decir lo siguiente pensando en esto de la glorificación. Y mire cómo lo va a plantear allí el Catecismo de Westminster. Dice: ¿qué beneficios reciben de Cristo los creyentes después de la muerte? ¿Qué beneficios reciben los creyentes después de la muerte? Las almas de los creyentes son hechas después de la muerte perfectas en santidad y pasan inmediatamente a la gloria. Y sus cuerpos, estando todavía unidos a Cristo, reposan en sus tumbas hasta la resurrección. Qué precioso eso, esa seguridad, ¿no? Que aún los que han muerto en Cristo murieron con esa certeza de que efectivamente hoy están en la presencia de Dios, pero llegará un momento en el que sus cuerpos que hoy reposan en sus tumbas, y hoy ellos estando en la presencia del Señor, habrá un momento en el que todo eso, todos iremos, primero los que murieron y nosotros los que estamos vivos junto con ellos, estaremos delante de la presencia en ese acto que estamos hoy reconociendo como la victoria sobre la muerte, la glorificación. Qué preciosa esa enseñanza que el Señor nos va dando. Estamos hoy en la fase final de esto que hemos llamado la salvación es del Señor, la fase final. Y cuando pensamos en la fase final estamos haciendo referencia a la culminación. ¿A dónde lleva todo este plan de salvación? ¿A dónde nos lleva toda esta salvación que el Señor está operando? Y es ahí donde nosotros tenemos que hoy reconocer que nos lleva a ese estado de glorificación, que insistimos, no se logra con la muerte. Es el estado de glorificación, es el momento en el que Cristo viene por su iglesia y vuelve por segunda vez. ¿Quiénes son los que disfrutarán de esa culminación, en esa glorificación, como lo expresa el Nuevo Testamento? Los que fueron elegidos en Cristo, los que fueron llamados por el Señor para la vida eterna, los que creyeron en su nombre, esos serán glorificados. Los que fueron apartados por el Señor, los que recibieron ese llamado de parte del Señor para vida eterna, aquellos que son llamados y han creído en Él, esos serán glorificados.
Para ellos es esta promesa, para ellos es esta bendición y es lo que el Señor nos está diciendo. Cristo vuelve de una manera majestuosa el día final. Vuelve de una manera majestuosa. Todos serán transformados, dice el Evangelio y el mensaje del Nuevo Testamento, y estaremos en un momento revisando varios textos bíblicos. Todos serán transformados, serán revestidos de esa gloria divina, y fue para esto que Él nos llamó, mediante el Evangelio, mediante esa esperanza, para que alcancemos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses, ahí lo tenemos, 2:14. Fue para esto que Él los llamó, dice el apóstol Pablo, mediante nuestro Evangelio, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios otorgará esa gloria lograda en el sacrificio del Señor, en ese perdón, en esa redención lograda allí, en esa obra perfecta que Cristo desarrolló en la cruz del Calvario. Dios va a otorgar esa gloria. Y aquel día seremos nosotros, lo leíamos hace un momento en lo que leíamos de el Catecismo Menor de Westminster: las almas de los creyentes son hechas después de la muerte perfectas en santidad. Y es acá donde nosotros tenemos que contemplar que esa obra del Señor, la que Él otorgará esa gloria gracias a esa obra perfecta de Cristo, y seremos completamente perfectos, santos y gloriosos para siempre. Eso es lo que dice el Evangelio, y eso es lo que nos va a decir la palabra del Señor. Pero acá viene algo con lo que nosotros luchamos. Y es que luchamos con el sufrimiento. Pensar en eso tan glorioso al final y ver la realidad que vivimos hoy, el sufrimiento. El sufrimiento. Y creo que el sufrimiento precisamente nos lleva a nosotros a valorar. El sufrimiento precisamente nos lleva a contemplar esa gloria futura. Porque el sufrimiento nos pone los pies sobre la tierra y nos dice: estamos viviendo las consecuencias de nuestro pecado. La enfermedad, las situaciones que vivimos en esas relaciones interpersonales, la crisis que vive el mundo hoy con tantas guerras que disparan por un lado y por el otro, lo que vive nuestro país, lo que viven los hogares, todas esas crisis dan cuenta de la corrupción de nosotros los seres humanos. Las enfermedades dan cuenta de que el pecado ha tenido un impacto sobre nosotros. Y es ahí donde el Señor Jesús nos va a decir lo siguiente, o el apóstol Pablo, el Señor Jesús, Dios a través del apóstol Pablo, inspirando al apóstol Pablo. En Romanos capítulo 8, versículo 18 nos va a decir: pues considero, dice el apóstol Pablo, pues considero, observe bien, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Lo cierto es que vivimos en un mundo de mucho dolor, de mucho sufrimiento, tragedias, enfermedades. Solamente mirar a nuestro alrededor. Si escucha algo de noticias, solamente preste un poquito de atención para que observe todo eso que vive. La cantidad de problemas sin números, ¿sí? Eso es pan de cada día, ¿sí? Y para al final morir. Y pareciera ser que para muchos la vida termina ahí. Es lo que ellos piensan. Y esta es la realidad de todos sin igual, sin distinción. Todos vivimos esto y vamos a morir. Para algunos piensan que ese es el punto final, pero la fe cristiana nos dice no. No. Esto ocurre sin excepción. El sufrimiento y la muerte. Grandes y pequeños. Hombres y mujeres. Altos y bajos. Jóvenes, adultos. Criminales y justos. Todos van a vivir esto. Hasta los niños.
los recién nacidos, hasta los no natos que hoy están viviendo el azote de una sociedad que no los reconoce. Esa es nuestra realidad. El sufrimiento es parte de esa realidad, de nosotros los seres humanos. Parte de esa realidad con la que vivimos, con la que luchamos y nos estamos constantemente enfrentando. Pero acá viene la pregunta, ¿por qué hay tanto dolor? Cuando le hacemos esa pregunta a la Biblia, solo vamos a encontrar una respuesta. La razón por la que hay tanto dolor hoy es una sola, y es el pecado y la rebelión. Viene desde Génesis capítulo 2. Las consecuencias del pecado vienen desde allí. La creación fue sometida a vanidad y ella gime y sufre con dolores de parto. Romanos 5:12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado de la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Romanos 8:20, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. ¿Se da cuenta lo que nos está diciendo el Señor? La manera en cómo efectivamente el mundo ha sido y la creación ha sido sometida fruto del pecado que hoy vivimos. Vivimos en un mundo que está asediado. Insisto, esto no es de edad, esto no es de género, esto no es de nacionalidades, esto es de seres humanos. No depende si eres del hemisferio sur o del hemisferio norte, si vives en el continente americano o en Europa o en África o en Asia o en Australia. No depende de eso. Depende solamente de algo, y es de la realidad de que somos seres humanos. Esta es parte de nuestra realidad, es parte de nuestra lucha. ¿Por qué hay tanto dolor hoy? ¿Por qué sufrimos? Sí, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué hoy enfrentamos esto? ¿Cuál es el propósito de esto? ¿A qué nos quiere llevar el Señor con todo esto? ¿A dónde nos quiere conducir? Ese ¿para qué? Me lleva a pensar en una mujer que está en un parto. Tiene un profundo dolor en medio del parto, para luego ver el fruto de su vientre que se convierte en la mayor de las alegrías, y queda olvidado todo dolor, todo sufrimiento, toda afectación en su cuerpo al contemplar a su hijo. Hay un grandioso regocijo en esa mamá, fruto de lo que ha podido ver y contemplar. Ahora, ¿qué debemos hacer mientras llega ese día final? ¿Qué debemos hacer? Lo que nosotros debemos hacer es creer, ¿sí? Creer. Juan 11:40 dice, Jesús les dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Estamos hablando de la glorificación. Estamos hablando donde Dios estará glorificando su pueblo. Y el Señor acá le dice, en ese contexto de la sanidad, de la resurrección de Lázaro, dice, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Nosotros debemos mirar este tiempo presente, pero iluminados con ese futuro glorioso que tendremos. Debemos mirarlo y de esa manera entonces inspirarnos para orar, para anhelar ese glorioso futuro, para aguardar la redención de nuestro cuerpo. Posiblemente haya alguna afectación en tu cuerpo, posiblemente hayan situaciones adversas a tu alrededor, pero este es el momento de aguardar la redención final, más aún en medio del dolor, debemos con mayor razón aguardar esa esperanza que tenemos. Hechos 5:40 dice,
Ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles los azotaron, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio de Jesús como el Cristo. ¿Qué es lo que los lleva en medio de ese sufrimiento, de esa contradicción, de esa tensión que viven con el pueblo judío, a los discípulos a perseverar? Son azotados. Es el glorioso futuro que ellos tenían claro. Ese glorioso futuro es lo que los anima a ellos a seguir. Es lo que los anima a ellos a continuar, a perseverar en el camino del Señor. Efectivamente, el sufrimiento termina siendo como un preludio, como una antesala, ¿sí? Como una antesala, un preludio de la gloria venidera del ser humano. ¿Por qué? Romanos 8:17, ¿qué dice? Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Y el apóstol Pedro, que vivió en carne propia muchas situaciones, lo dice de esta manera. Capítulo 4 de la primera carta de Pedro, versículo 13 al 15. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino o ladrón o malhechor o entrometido. Va a decir, el sufrimiento es parte de esa realidad, pero que no suframos por hacer el mal, sufrimos por seguirlo a Él. Y eso nos enfoca a nosotros en ese glorioso futuro en el cual el Señor nos está prometiendo disfrutaremos y compartiremos su gloria. Usted recuerda las palabras de Murray, ¿no? Las palabras de Murray las leímos al John Murray en el librito de la redención consumada y aplicada. Dice, la redención que Cristo ha asegurado por su pueblo es redención no solamente de pecado, sino también de todas sus consecuencias. Y parte de las consecuencias del sufrimiento. Y parte de las consecuencias es la muerte física, es la consecuencia del pecado. Por eso decíamos ahora, será superada, ¿sí? Será superada la muerte. Lo único que no tiene solución en la vida es la muerte. Falso. Que no queramos reconocer la solución, eso es otro problema. Pero la muerte sí tiene solución y la solución es Cristo Jesús. Y ahora pensemos en esto de la resurrección y la glorificación. Veíamos algo la semana pasada, pero quiero puntualizar un par de cosas. Y es, si no hay resurrección, no hay glorificación. Si no hay resurrección, no hay glorificación. La resurrección, y algo que debe quedar claro, la resurrección no es solamente para los que creen en el Señor Jesús. La resurrección es para todos. Usted recuerda, por ejemplo, el Evangelio cuando dice que Él vendrá a juzgar y sentará a unos a su izquierda, a su derecha. Cuando pensamos en esas expresiones y en la idea de un juicio de parte del Señor para todos los que hemos, entonces estamos hablando de personas que estarán ahí dando cuenta de lo que hicieron o dejaron de hacer. La resurrección entonces no es exclusiva de creyentes, ¿sí? La resurrección no, la glorificación sí, pero la resurrección no. Los injustos serán resucitados para eterna perdición, pero los justos serán resucitados para la glorificación. Los injustos para una eterna perdición, pero los justos para la glorificación. Daniel 12,
versículos 2 y 3. Daniel 12, versículos 2 y 3. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por toda la eternidad. Estamos pensando en esa relación entre la resurrección y la glorificación, ¿sí? Estamos hablando de que la resurrección es una experiencia de todos. Unos serán resucitados para la perdición y otros para la glorificación. Y aquí Daniel nos está hablando de los que serán resucitados. Y Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Juan capítulo 5, versículos 28 y 29 va a decirnos: no se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Se da cuenta que todos van a resucitar. Qué cosa, ¿no? Nos está enseñando el Señor allí en su palabra. Qué cosa. Hechos 24:15, teniendo la misma esperanza en que estos también abrigan de que ciertamente habrá una resurrección tanto de justos como de impíos. Hay una resurrección para todos, creyentes y no creyentes. La diferencia está no en la resurrección, sino en la glorificación y en ese estado de perdición eterna. Y en la resurrección final, en lo que viene al final, lo que va a suceder. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Eso es lo que el texto nos está planteando. Todos vamos a resucitar, todos los seres humanos, pero serán glorificados aquellos que han y tienen una confianza fruto del impacto de la gracia de Dios. Les ha hecho venir a Él en esa confesión de sus pecados y en ese reconocimiento de la dependencia que tienen del Señor. Ese futuro estado de perfección, de santidad, como lo hemos llamado, será para todos los creyentes, los que murieron y aquellos que están vivos, que también serán levantados. Ese estado de perfecta gloria es para todos. Y Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6 dice: aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. El texto nos está afirmando cómo efectivamente todos serán resucitados. Pero aquí está señalando efectivamente es lo que pasará con aquellos que han resucitado para la glorificación, ¿sí? Ese estado de perfecta gloria, como lo expresa el texto. Ese estado de perfecta gloria con el que serán investidos todos los creyentes que murieron en Cristo Jesús. Romanos 8:30, pensando en esto que viene diciendo, va a afirmarnos a nosotros Romanos 8:30. Y Romanos 8:30 es un texto bien interesante para meditar en esto de la glorificación. Le invito para que lo lea de pronto en su devocional, de una manera más amplia pueda estudiarlo. Romanos 8:30 dice: a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. La experiencia de la gloria perfecta es futura. No es ahora, no es en el momento de la muerte, no, es futura. Esa esperanza de la gloria, pero ya fue lograda en Cristo. Tenemos que ser claros con eso. No es que posiblemente va a ocurrir, no, ya fue lograda en Cristo, pero no se ha efectuado todavía. Es comunicada a cada creyente por el Espíritu de Dios y por esa palabra donde se le está anunciando que debe sostenerse firme gracias a esa obra realizada por Cristo Jesús.
Dios por su Espíritu trae esas convicciones. Y el Espíritu mismo nos va moviendo a esa búsqueda insaciable del Señor. Ahora, ¿cómo será esa experiencia? ¿Sí? Trate de imaginar cómo será esa experiencia de contemplar esa gloria, de ver esa gloria. ¿Cómo será esa experiencia? ¿Cómo será esa oportunidad? ¿Cómo la iremos a vivir, disfrutar, a gozar? ¿Cómo será? El apóstol Pablo dice que el Señor Jesucristo, Filipenses capítulo 3, versículo 21, transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a él mismo. ¿Se da cuenta lo que está diciendo Filipenses 3, 21? Transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Seremos transformados. Seremos transformados. Es lo que el texto nos está confirmando. Seremos transformados. Y segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al capítulo segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice: por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Aquí el apóstol Pedro nos está haciendo un llamado y recordando cómo seremos transformados de ese estado de corrupción a un estado de glorificación. ¿Cómo será eso? Hay que dejar claro, no es que vamos a ser dioses, no es que vamos a compartir la divinidad, ahora ya somos parte de la Trinidad. No, eso no es lo que está diciendo el texto. ¿Sí? No lo dice. Mateo 13:43 nos puede dar una luz. Dice: entonces los justos resplandecerán como el sol y el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Qué tremendo las afirmaciones que nos está trayendo el texto hoy. ¿Sí? La esperanza que nos trae el texto hoy. La seguridad que nos trae este texto hoy. Ese llamado del Señor, esa seguridad que tenemos. Por decreto divino, cuando pensamos en un decreto divino, es algo que ha sido dictaminado por Dios y se cumple o se cumple. Eso no es como los gobiernos que sacan un decreto y al otro día lo pueden deponer, o al gobierno siguiente lo pueden quitar. No, la palabra de Dios es una y se sostiene. El decreto divino detalla que la victoria final de la muerte no vendrá hasta que suceda la resurrección. Así que la resurrección es algo que se va a dar antes de la glorificación. Capítulo 15 de la primera carta a los Corintios dice: así que les digo un misterio, que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Cuando dice dormiremos, es que Pablo pensaba que de pronto durante su tiempo en vida le iba a tocar vivir la resurrección, la segunda venida de Cristo. Y por eso hablan de esa manera. Así que les digo un misterio, que no todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Eso es una experiencia para todos, esa transformación que nos va a describir el texto. En otras palabras, mientras exista la muerte y no tengamos cuerpos glorificados, no podremos experimentar completamente el gozo que Cristo ha logrado para nosotros. El gozo pleno que Cristo ha logrado para nosotros. La gloria del cuerpo resucitado será el estado más excelso de todos. Pero aún con esa resurrección, todavía no hemos vivido la glorificación, si acaso llegamos a morir antes de la segunda venida de Cristo. No es que seremos adaptados a una
nueva creación, a una perfecta creación, sino más bien que para alcanzar la máxima libertad, toda la creación será adaptada a la libertad de la gloria del cuerpo glorificado de los hijos de Dios. Porque Romanos 8:21 lo dice, de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. En otras palabras, lo que el texto nos está iluminando y nos quiere comunicar es que nosotros seremos libres ¿de qué? Apocalipsis capítulo 21 versículo 4. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Nos va a liberar del pecado, del dolor, de la tristeza, nos va a liberar de eso. Pero también nos va a decir el texto que además de liberarnos de esas situaciones que estamos describiendo, además de liberarnos de eso, dice que en Él también recibiremos nosotros nuevos ojos perfectos. Sí, perfectos. Y cuando habla de esos ojos perfectos y que toda la creación se adaptará para el máximo deleite de nuestras vidas. Así será en cada creyente, con todas las cosas y todo el tiempo. Ese deleite en el que nosotros nos gozamos y toda la creación será ahora transformada, adaptada para el máximo deleite de nuestras vidas. Qué tremendo llamado y esperanza la que el Señor nos está comunicando. Quiero terminar con estas palabras del apóstol Pablo. Pablo llama a esto, a Timoteo, a Tito, le dice en primera carta de Tito, solamente es una, carta de Tito capítulo 2 versículo 13, la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. La esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesús. El creyente que conoce a aquel a quien ha creído, en quien ha creído y que ama a aquel a quien no le ha visto, dice, amén, ven Señor Jesús. Amén, ven Señor Jesús. Y el apóstol Pablo a esa esperanza que nosotros tenemos a la luz de Tito le dice esperanza bienaventurada. ¿No te parece que no es llenarnos de una ilusión y un optimismo que pronto va a pasar algo mejor de lo que estamos viviendo? No, es que no es término de que de pronto, es una declaración, es un decreto de Dios. Y cuando hablamos de un decreto de Dios es algo que Él ha estipulado. Y por eso Pablo habla en Tito capítulo 2 versículo 13, la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador. Y el creyente, ¿cómo responde a esto? Amén, Señor. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Porque estamos contemplando esa gloria de Él. Dios nos ayude, mis hermanos, en este camino y nos permita perseverar en esa certeza de su buen cuidado sobre nosotros. De cómo Dios ha obrado esa salvación hasta llevarnos a la glorificación, que ya se logró, pero todavía no la vivimos. Esa es la fase final, pero ya está logrado. No es una probabilidad, es un hecho. Le invito para que oremos al Señor, descansemos en Él, disfrutemos de esa seguridad que tenemos en Él, esa seguridad eterna. Señor, gracias. Es posible que hoy estemos viendo un sinnúmero de situaciones difíciles, situaciones de dolor, de enfermedad, de crisis, una sociedad que se descompone, las guerras que está viviendo el mundo, Señor, las tensiones entre nosotros, entre nuestros vecinos, compañeros de trabajo, estudio, entre colegas, Señor. Pero Padre, todo esto, Señor, nos debe llevar a nosotros a poner la mirada en el cielo, sí, a comprometernos con el testimonio que debemos dar aquí de la realidad de Cristo Jesús entre nosotros. Pero gracias, Señor, porque nos brindas este espacio para poder meditar en tu palabra, reflexionar en ella y contemplar, Señor,
la esperanza segura que tenemos, como la llama Pablo, la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de Dios nuestro, del gran Dios que nos ha salvado. Estamos en tus preciosas manos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Mis hermanos, un abrazo para todos. Por favor, recuerda allí escribir en el chat o en la caja de comentarios, estar muy pendiente. Un abrazo para todos y tengan la seguridad, independiente de lo que estén viviendo hoy, que tenemos un futuro glorioso en el que podemos descansar en el Señor. Un abrazo para todos en el que disfruten y gocen del buen cuidado del Señor por todos.